En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Le damos la cordial bienvenida a esta hora a César Zamora Bento. Él es economista, analista en temas políticos, amigo de esta casa de RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarte, César. Muy amable, buen día. Buenos días, José. Qué gusto también. Ha sido una semana bastante intensa. Súper Esperemos intensa, sacarle el jugo en esta conversación. bastante intensa, como todos los días en el país, ¿no? Con los problemas que venimos afrontando, ¿no? Pero siempre hay que darle una mirada en búsqueda de soluciones, ¿no? Creo que esa es la tarea que quienes comunicamos, en tu caso, en mi caso, que estamos permanentemente, de una u otra manera, tratando de ser una vitrina de ver todos estos problemas que se presentan en el país, pero también en la búsqueda de soluciones. Hay un Claro tema que sí. que conversábamos ayer justamente para poder establecer el tema, o eje que siempre conversamos, ¿no? Y un tema que tú planteabas era la importancia del valor meritocrático, pero también que este valor meritocrático que vaya de la mano con la transparencia, ¿no? Y esta transparencia nos permita justamente tener instituciones fuertes, ¿no? Para evitar, primero, el favoritismo político, el clientelaje político, pero también la corrupción, ¿no? O sea, desde esa perspectiva, ¿cómo podemos ir impulsando instituciones que sean fuertes, pero que además sean autónomas, transparentes, ¿no? Fíjate, bueno, en la semana, como te decía, empezamos con Pedro Yarango para hablar este gran problema de la inseguridad ciudadana. Después conversamos con Fernando Sillonis en una entrevista muy, muy interesante, muy enriquecedora. Luego hemos tenido a Pancho Calisto Gianpietri, y finalmente el día de ayer a Gonzalo Rojas para hablar sobre esta relación que existe, que ha existido siempre entre Perú y China. Yo me quedo con los cuatro, pero el énfasis que le quiero poner es a lo que la conversación que sostuvimos con Fernando Sillonis, en donde quedó muy claro que nuestro país, el problema angular de nuestro país es la moral. Sí. Y hablamos mucho de que en la moral estamos perdiendo la batalla porque eso se traduce en el corto plazo en sistemas de corrupción estructurados, principalmente desde el aparato público, desde el aparato del Estado. Y cuando hablaba de Estado hace una excelente diferenciación. No estamos hablando de Dina Boluarte, de Alberto Otárola, en ellos mismos, sino en toda la estructura del Estado. Estamos hablando de gobiernos regionales, municipalidades provinciales, municipalidades distritales y todos los organismos descentralizados en donde campea esa falta de moral que se traduce en corrupción. Y fue muy enfático en decir que gran parte de los problemas del país se sustenta en ese lado. Hay cuestiones que son inmanejables, como por ejemplo el clima, como por ejemplo el niño global que se viene, o la migración forzosa de los venezolanos. Ya, esas son cosas que se dan, pero se incrementa muchísimo el daño cuando no tenemos fortaleza moral en las instituciones públicas y estamos perdiendo la batalla por ahí. Entonces, desde allí yo creo que podemos ir desmenuzando algunos puntos, José. Claro, y justamente cuando tú dices hay una pérdida de moral, a la par esto va con que no tenemos instituciones que actúan con la suficiente autonomía. Exacto. Una de las instituciones ejemplares en el país es el Banco Central de Reserva. Y esto es un punto de vista que permanentemente lo destaca Fernando Sillones, ¿no? ¿Por qué no podemos generar, crear un tipo de instituciones como el BCR, ¿no? Que se maneje con esta autonomía, se maneje con ese profesionalismo, se manejen como perspectiva país, ¿no?
poner por encima de cualquier cosa los intereses de nuestro país, ¿no? Y así además tendríamos instituciones donde se evitaría la corrupción, porque hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Si tenemos Cierto. instituciones fuertes, sólidas, transparentes, autónomas, vamos a perder eso que por años se ha dominado el país: clientelaje político, favoritismo político, direccionamos, ¿no?, determinados personajes que se ubican en puestos claves. Eso ciertamente ha ido corrompiendo toda esa estructura del Estado que tú mencionas. Fíjate, además ahondamos en un punto que me parece sustancial. Yo les mencionaba de que gran parte del presupuesto de la República se va en gasto corriente. Él me corrige, Fernando me corrige, me dice, ojalá fuese gastos corrientes. Acá se gasta en una burocracia inútil, en una burocracia que no sirve para nada, que el Estado es demasiado grande. Se gasta, ojalá fuera, mencionaba él, que se gasten maestros, más policías, más médicos, ¿no? Pero se gasta en consultorías, en favoritismo político, en clientelaje, y tenemos, y le hacen una pregunta y le dicen, ¿y qué opina de la cantidad de ministerios que tenemos? Y él enfáticamente, y yo comparto eso, me dice, yo lo reduciría a la mitad. O sea, no le reduciría el aparato público muy poco, no, bastante, porque es allí en donde se genera el gran problema. Gran parte de esos recursos que todos los peruanos aportamos a través de los impuestos, y ahí hay una aclaración que hacer, no solamente el impuesto a la renta de las empresas, sino el IGB que pagamos toditos. Y cuando decimos toditos, no nos referimos a los formales, nos referimos también a los informales. Un trabajador informal que supuestamente no contribuye a la economía del país, ese señor va a comprar gasolina y ya está pagando impuestos. O está comprando una Coca-Cola o una galleta y ya está pagando impuestos. Entonces, la informalidad laboral es diferente a la informalidad económica que no existe en el país, porque todos pagamos impuestos. Entonces, si todos pagamos impuestos para mantener una burocracia demasiado grande, inútil y corrupta, entonces ese de allí es el segundo gran problema moral, y un Estado que es demasiado grande para lo poco que hace, y que también ahí recircula todo ese proceso corrupto que nos hace daño y que hace que los recursos del Estado se dilapiden de manera grosera, ¿no? O sea, la gente que integra el aparato burocrático, un sector, lo que hace es, asumiendo funciones, direcciona, ¿no?, un gasto que muchas veces no es necesario, pero lo direcciona justamente por un conjunto de intereses. O sea, es cierto entonces lo que dice Fernando Silloni, no se va en gasto corriente, en gasto de planilla, sino cómo se direcciona, cómo es que se busca al amigo, se busca a la empresa ya direccionada o a la empresa que le están imponiendo o al grupo corporativo que está de la mano con el funcionario. Entonces, toda esa direccionalidad se puede evitar con instituciones autónomas lo suficientemente fuertes, cosa que en el Claro, Perú y no ahí ocurre. ya, por ejemplo, hablando del tamaño, dice, ¿qué hace el Ministerio de Cultura? Un Ministerio de Cultura cuando eso debería formar parte del Ministerio de Educación. Es increíble cómo los políticos son capaces de crear instituciones inútiles para gastar el dinero y para pagar favores políticos. La autonomía profesionalizada que propone es interesante. El BCR tiene éxito no solamente porque dentro del marco constitucional mantiene una autonomía, sino que también al interior del BCR se mantienen regulaciones. Y eso lo explicó Velarde en una conferencia que hizo en Argentina. Los argentinos se quedaron sorprendidos de una cosa tan básica como es el manejo de la política monetaria en un país.
Y él mencionó, además de la autonomía, porque los argentinos estaban hablando de autonomía solamente, él dijo, nosotros dentro del BCR tenemos directivas de autorregulación. O sea, el BCR, el presidente del directorio, los directores del BCR jamás pueden pasar los límites, como por ejemplo, el BCR no le puede dar plata al gobierno. Están prohibidos, se han autoprohibido, y si lo hiciesen, ese es causal de despido, causal de ser sacados y desaforados del BCR. O sea, aparte de la autonomía que te consagra la ley, tienes mecanismos de autorregulación para que sepas lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces, estos organismos especializados, como por ejemplo el tema del saneamiento de las ciudades, como por ejemplo el Ministerio de Salud o ESalud, deberían regirse de manera autónoma, autorreguladas, de tal manera que no estén en la mano de los políticos. ESalud, por ejemplo, es una institución privada financiada por los aportes de las empresas para la seguridad de los trabajadores, pero es manoseada por el Estado. Ahí ponen al director, a los gerentes a dedo, pagando clientelismo político, cuotas de poder. ¿Quién no sabe que, por ejemplo, cuando entra Pedro Pablo Kuczynski, negocia para que Alianza para el Progreso maneje el salud y haga todo lo que está haciendo? Entonces, así no funciona la salud, por eso tenemos servicios de pésima calidad, profesionales que no cumplen sus roles de trabajo, porque sencillamente todo es un favoritismo. Si eso, en la idea de Fernando y la idea que yo comparto también, y creo que todo ciudadano de bien comparte, si eso se manejara de manera autónoma, con una autorregulación a modo del BCR, yo creo que las cosas serían diferentes, porque por los resultados se les va a evaluar, y no porque puedan justificar de que no salió bien porque me impusieron a tal director o a tal gerente o a tal ministro, ¿no? Entonces, ahora, la idea está clara, la solución y la propuesta es clara. A ver si los políticos se atreven a cruzar el Ribacón, ¿no? No se atreven, por lo menos ahora no vemos, ¿no? Lo que acabamos de ver hace unos días, César, ¿no? El caso del hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, ¿no? Tú conoces muy de cerca Cajamarca, y si te has quedado sorprendido con lo que pasó con el gobierno anterior de Pedro Castillo, lo que ocurre ahora es tan similar como lo que ocurrió en el gobierno de Pedro Castillo. Una denuncia bastante delicada, ¿no? Y la presidenta, lejos de asumir que instituciones como el Ministerio Público, ¿no?, el Poder Judicial actúen con la suficiente transparencia, lo que dice que el hermano puede hacer lo que le venga en gana. Claro, lo que el hermano no puede hacer lo que le venga en gana es reunirse con amigos, ¿no? En este caso, con dos personas también en Cajamarca, y son muy cercanos en Cajamarca, ¿no? Los hermanos Chingay, ¿no? Uno de ellos amigo del hermano del presidente, de la presidenta, y el otro gobernador, ¿no?, Noriel Chingay, ¿no?, quienes sirven de nexo para qué con el alcalde de Nanchop, ¿no? Y luego se conoce que recibe 20 millones de soles, ¿no? Y ahora se van conociendo otros detalles, porque ayer incluso el semanario Hilder en su 13 dice que quien está también inmerso en este tema es el alcalde provincial Joaquín Ramírez, ¿no? O sea, por donde le ves cómo va amarrado el muñeco, vemos que hay intereses, que se busca objetivos, y finalmente se llega, ¿no?, a cristalizar un desembolso millonario, ¿no?, que ojalá se haga para todos, que los que tienen necesidades. No, es direccionado. Entonces, aquí es un caso que grafica exactamente lo que estás mencionando, César. Así es. Entonces uno dice, ¿y ahora por dónde salimos? Si tenemos un Congreso que mercantiliza las leyes, si tenemos un Congreso que no le pone los guantes para
hacer pagar fechorías que se dan dentro del mismo Congreso entre los congresistas Así es. y hacia afuera. O sea, ¿qué podemos hacer? Y conversábamos también de que tiene que haber una reacción cívica ciudadana, porque de parte del gobierno las esperanzas son vanas, de parte de la clase política que está rigiendo el país, no vemos, como dice la Biblia, no vemos justos ni aún uno. Hay algunas personas que están ya lanzándose para ser candidatos a la presidencia en buena hora, pero antes de eso tienen que ver cuál es la materia donde van a trabajar. Y la materia donde van a trabajar es un Estado inmensamente grande, corrupto, ¿no? En todas las fases, ¿ah? No estamos hablando solamente del Ejecutivo y del Legislativo, estamos hablando también del Poder Judicial, Gobiernos estamos hablando subnacionales. también Los gobiernos subnacionales, que nadie los toca. que nadie los toca, porque si los Salvo, toca viene la Corte sí, Interamericana y nos jala las orejas. salvo investigaciones como la que ha hecho el último domingo América a través de Cuarto Poder, ¿no? Porque la prensa hace su trabajo y destapa esto. Destapó destapó lo de la familia de Pedro Castillo y sigue destapando otro. Porque después nadie se preocupa de los gobiernos subnacionales y es el lado más pernicioso en el tema de la corrupción. Y ahí está el asunto. La reacción ciudadana tiene que partir de una comunicación, pero una comunicación genuina. Y esa es nuestra chamba. Muchas veces ingrata, des, no reconocida, pero eso es lo que estamos haciendo tú a través de RCR, yo con mi modesto programita de Don C, que invito a la gente para discutir estas cosas, y así hay bastantes iniciativas que debemos despertar una conciencia ciudadana y una rebeldía cívica, porque siempre los políticos van a buscar mantener su cuota de poder, pero si los políticos escucharan una reacción ciudadana, te aseguro que van a alinearse a lo que la movilización ciudadana cívica haga. Y la movilización ciudadana cívica no es salir a las calles y tirar piedras, ¿No? por el momento, pero sí decir las cosas como se están diciendo, sin tapujos, sin miedo, por ejemplo, a que, si dije esta palabra fuerte, de repente ya no me dan un auspicio, una... No, 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 tenemos que hablar fuerte, ya lo dijo un gran pensador peruano. Debemos acabar con el pacto infame de hablar a media voz. Tenemos que decir las cosas por su nombre. Y todo esto está sucediendo en el país. Ah, Y como cereza última que han puesto es la violencia, el crimen organizado, el sicariato, el asesinato ya por encargo. Por Dios. Instituciones como la Policía Nacional vejadas, diezmadas y sin apoyo político. ¿Qué podemos esperar? Yo salgo a la calle, José, y tú también, y no pasa nada si alguien baja de una moto y nos pone una pistola en la cabeza y nos quita nuestras pertenencias. No pasa absolutamente nada, como lo estamos viendo. César, Entonces, no hay ese trabajo de seguridad. Y ya para redondear y culminar, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, si no le ponemos atención, interés y no proyectamos soluciones, puede ser un tema tan igual como la corrupción enquistada. O sea, porque hay países que han vivido etapas bastante duras cuando la criminalidad organizada llega a tener poder, ¿no? Y algunos ya la empiezan a denominar la de gobernanza criminal. En Colombia, en la época del narcotráfico, asociado con otros ilícitos, dominaba municipios, dominaba instituciones, poderes públicos. En Centroamérica ha llegado a ocurrir lo propio. En México se llaman ya zonas liberadas. ¿Por qué? Porque tienen dominio. Mucho cuidado. El tema de la criminalidad no solamente es que salen con una pistola, atracan, se ponen de acuerdo para montar todas estas redes. No, no, no. Están pensando también
en determinado momento en tener bufete de abogados, están pensando en determinado momento en proyectar candidatos políticos, están pensando en determinado momento generar espacios de opinión a través de medios de comunicación, están pensando. Y eso es la gobernanza criminal que poco a poco, si no nos ponemos los pantalones, si no actúa el gobierno, esto puede derivar en una situación mayor. ¿Qué piensas tú para redondear ya esto, mi querido César? Mira, lo que tú acabas de decir puede estar sucediendo en este momento. Podemos tener en el Congreso de la República representantes de la patria asociados al narcotráfico y al terrorismo. Podemos tenerlo. Podemos tener en el gobierno, en algún ministerio, personas vinculadas a organizaciones criminales y al sicariato. En este momento, no estoy pensando en el mediano plazo. De repente ya estamos enquistados, ya estamos inoculados con la delincuencia y el crimen organizado. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Pero ya están sucediendo cosas muy extrañas que ponen en riesgo la estabilidad del país. Por eso te digo, la situación de ahora no solamente es el plano económico, que es lamentable porque la gente se muere de hambre y no tiene plata para llevar alimentos a su casa. La parte política, que sabemos que es una rémora de gente que son impresentables, sino que ya determinados sectores de las instituciones públicas estratégicas podría estar infestado del crimen organizado y no nos estamos dando cuenta. Así que nuestro esfuerzo va a ser, el mío propio, el tuyo seguro que va a ser así porque te conozco tu catadura moral, es denunciar estas cosas para que por lo menos haya una reacción ciudadana. No podemos continuar en la pasividad, José. Te agradezco la oportunidad para plantear estas ideas, por más fuertes que sean. Muy bien, mi estimado César. Yo te agradezco, como siempre, esta conversa semana a semana. Muy amable, gracias. Saludos. Buen domingo. Buen domingo. Era nuestra secuencia Don C, con César Zamora Bento. Don C, con César Zamora Bento.